Bueno, y vamos a continuar con nuestra serie de libros en esta carta de Santiago, ya, en la epístola de Santiago. Y justamente el Pastor Darío la semana pasada estuvo hablando acerca de aquellos conflictos que muchas veces tenemos en nuestro corazón por los deseos y pasiones, y muchas veces entramos en conflictos con otras personas. ¿Alguna vez usted ha conocido a alguien que se ha llevado muy bien o quizás ha caminado un largo camino en su vida y en algún punto dejaron de pensar igual, dejaron de tener las mismas ideas y cada uno tomó un diferente camino? Hay muchas veces en que nosotros constantemente estamos luchando con pasiones con otras personas, constantemente luchando con pasiones que atacan nuestro corazón, que vienen de un corazón engañoso que busca totalmente desviarnos de lo que es la voluntad de Dios. Pero el Hijo de Dios, a pesar de que tiene por naturaleza un corazón engañoso, siempre desea su voluntad. Es por eso que nosotros constantemente, cuando nuestro corazón trata de desviarnos, el deseo de querer seguir al Señor es lo que predomina en una nueva criatura. Es por eso que a pesar de que a veces entremos en conflicto con otros, incluso a veces con los mismos hermanos, el amor del Señor nos lleva a resolver, nos lleva a llevar las cosas en paz, a hacer las paces con los hermanos. Y es necesario hacerlo, porque cuando lo hacemos, hacemos las paces con Dios. No podemos estar enemistados con un hermano y estar en amistad con Dios. Es por eso mismo cuando nosotros estamos y somos guiados por estas pasiones que nos llevan en contrarios, justamente nosotros empezamos a ver qué tan diferentes son algunos pensamientos de otras personas. Y vamos a leer en Santiago para dejar un poco más clara la idea. Vamos a ir a Santiago y vamos a seguir en el capítulo 4, y vamos a continuar en el versículo 4 hasta el versículo 10. Vamos del versículo 4 en adelante. Y empieza diciendo: oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros no anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia por esto. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El día de hoy traigo un mensaje titulado ¿Amigos o enemigos de Dios? Y muchas veces nosotros podemos pensar: sí, yo soy amigo de Dios. Eso, si alguien me lo pregunta, es lo primero que respondo. Pero muchas veces esa respuesta viene acompañada de nuestro propio criterio, de nuestra propia interpretación, de nuestra propia forma de ver las cosas. Si alguien nos pregunta: ¿tú eres un amigo de Dios? Yo creo que cualquier persona que conoce algo acerca de Dios, de Jesús, acerca de algo de la Biblia, incluso aunque no sea un cristiano, va a tener el temor de decir: sí, yo soy amigo de Dios. Pero debemos entender que esta afirmación tiene que ver con la Escritura, tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña. Porque hablar de manera sin conocer es como hablar de manera irracional. Hay una frase muy conocida en nuestro país acerca de lo que muchas veces las personas en estado de ebriedad suelen decir: ¿somos amigos o no somos amigos? Es algo que constantemente siento que son personas que a lo mejor uno nunca ha visto, o que uno no tiene una relación muy cercana. Y ellos dicen: ¿somos amigos o no somos amigos? Diciendo claramente que quizás en un estado no de ebriedad ellos no harían esa pregunta, no dirían esa frase.
Y muchas veces, constantemente nosotros estamos en un estado no conociendo la Escritura, creyendo y pareciendo, diciéndole al Señor, ¿somos amigos o no somos amigos? Y la persona que está cuerda, que está en sus 5 sentidos, normalmente mira así como diciendo, le dice sí para no entrar en conflicto quizás con esa persona que está en ese estado. Pero en su corazón está pensando, él no es mi amigo. Él no es mi amigo, yo no quiero ser amigo de él, mira en el estado que está, no quiero compartir las mismas cosas que él comparte o tener el estilo de vida que él lleva, ya que nosotros no pensamos de la misma manera. Muchas veces también el pastor Darío nos comentaba hace 2 domingos atrás acerca de que muchas veces hasta los matrimonios entran en conflicto por estas pasiones y estas desórdenes, que tiene que ver muchas veces por no conocer la voluntad de Dios y no ser guiados por la voluntad de Dios. Y en el versículo 4 nos parte diciendo, oh almas adúlteras. Es una declaración muy fuerte. Es una declaración muy fuerte cuando conocemos a alguien que ha adulterado, algo que está modificado, algo que no ha mantenido la misma línea, sino que ha mutado, que ha cambiado. Cuando nosotros tenemos esta declaración, oh almas adúlteras, no lo deja simplemente ahí. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Nos dice en el versículo 4. Vincula el adulterio justamente con la amistad. Algunas veces, hermanos, ustedes han tenido algún hermano, han tenido quizás algún familiar, han tenido ustedes quizás algún amigo que ya no ha querido ser amigo suyo por la manera en cómo piensan ahora. La verdad es que esto puede pasar muy seguido. Muchas veces pueden ser por temas culturales, incluso sociales, en cuanto a religiosos, incluso hasta políticos. Temas familiares que no pensamos igual, y puede pasar muchas veces tener amistades que quieren llevar un estilo de vida o un pensamiento y después nosotros queremos cambiar por la palabra del Señor. Y es ahí que muchas veces, hermanos, nosotros nos vamos a topar con una disyuntiva que tiene que ver justamente ¿qué vamos a decidir? ¿Vamos a velar por la amistad con esa persona o vamos a velar por la amistad de Dios? Ahora, para saber bien cómo tener una amistad de Dios, tiene que ver bien con conocer su palabra. No tiene que ver con una declaración que usted diga, yo quiero ser amigo de Dios. Conlleva eso, pero eso no lo hace ser a usted o a nadie, ni a mí, ser un amigo de Dios. Aquel que es amigo de Dios tiene que ver con pensamientos. Yo recuerdo hace unos años atrás, recuerdo que un amigo se comunicó conmigo y me dijo, Matías, quería decirte que yo ya no quiero que me hables más, no quiero que me escribas más, no quiero que tengas contacto, porque teníamos maneras diferentes de pensar, maneras quizás sociales y políticas de cómo ver la vida. Y muchas veces nosotros esas cosas nos afectan. Pero hay un dicho muy popular también que dice, y mi mamá también me lo repetía mucho cuando era pequeño, cuando me enseñaba con quién yo tenía que decidir juntarme y con quién no. El dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. La verdad es que ese dicho tiene demasiada verdad y es muy acertado. Y no quiere decir que usted no pueda compartir con una persona, ya que por medio de nosotros compartir con aquellos que no conocen a Jesucristo es por lo cual podemos predicar el Evangelio. Sino lo que está hablando es acerca de compartir pensamientos, conductas y un estilo de vida por agradar y cuidar una amistad que no tiene que ver con la amistad de Dios, sino que tiene que ver con la amistad del mundo. Tiene que ver con la amistad del mundo.
cómo muchas veces tener una amistad, cómo muchas veces llevar un estilo de vida que no va muy alineado a la amistad de Dios nos puede afectar en nuestra relación. Muchas gracias, hermano Manuel. Como una amistad muchas veces que nosotros nos alinea al Señor puede afectar nuestra relación con Dios. Eso va a tener netamente que ver con el conocimiento que tengamos de las Escrituras. ¿Qué va a afectar más a nosotros? ¿Lo que piensa un amigo o lo que piensa la voluntad de Dios? Lo que piensa su palabra. ¿Vamos a ser nosotros quien queramos influir en esa persona? ¿O va a ser esa persona quien influya en nosotros? Eso se va a definir en cuanto a en su corazón de quién quiere ser amigo usted. La amistad es algo muy importante en la vida cristiana. Muchas veces nosotros hacemos amigos, más que hermanos en la fe, muchas veces hacemos amigos con algunos hermanos en la iglesia. Y eso es muy importante, hermanos. La verdad es que nosotros no tenemos que traicionar esas cosas. No debemos traicionar la amistad. La única forma, y que yo se los digo, que una persona a lo mejor debería romper lazos con amistades, es que esa persona no esté queriendo fundamentarse en la Escritura y quiera pensar algo diferente, y no tan solamente eso, sino que no quiera obedecer a la palabra de Dios, sino que quiere ir por su propio camino. Si esa persona nos pone entre la espada y la pared para decidir que vamos a preferir seguir por el camino de Dios y la Escritura y decidir por esa amistad, claramente, ¿dónde va a estar nuestra lealtad? ¿Dónde va a estar nuestro pensamiento? Muchas veces, hermanos, nosotros nos decimos cosas, pero nos comportamos de una manera totalmente diferente. Para que usted sepa si es amigo o no de Dios, tiene que ver cuál es su comportamiento. Para ver su comportamiento y saber si puede ser amigo de Dios, tiene que conocer las Escrituras, cómo Dios piensa. ¿Cómo Dios piensa acerca de la iglesia? ¿Piensa usted igual a Dios? ¿Quiere pensar usted igual a Dios en ese tema? ¿Cómo piensa Dios acerca de cómo manejar las finanzas? ¿Quiere pensar usted igual que Dios? Acerca de cómo Dios piensa acerca del matrimonio, sus roles. ¿Quiere pensar usted igual que Dios? ¿Quiere hacer usted las cosas que Dios quiere y enseña en la Escritura que debemos obedecer? ¿Cómo piensa Dios acerca de nuestra forma de participar en la sociedad, culturalmente, políticamente? ¿Qué son los principios que vamos a estar mostrando? Para eso hay que conocer la voluntad de Dios en todo eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde va a estar nuestra lealtad? ¿Dónde va a estar nuestra fidelidad? ¿En los pensamientos que tiene el mundo o en los pensamientos que tiene Dios? Porque no se puede ser ambas. O somos amigos o nos declaramos enemigos de Dios. Para ser amigos de Dios debemos conocer y hacer el pensamiento de Dios. Para ser declarado enemigo de Dios hay que simplemente no hacer lo que Dios piensa o lo que Dios quiere. No estar de acuerdo con Él, no someterse a Él, no querer escucharlo a Él en ningún momento. Quiero que me acompañen, vamos a ir al libro de Romanos, Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y la palabra de Dios nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros tenemos que ver cuál es la voluntad de Dios, Dios nos está diciendo que nuestra mente tiene que ser transformada. No debemos conformarnos al pensamiento que el mundo tiene en este momento, en esta época. No debemos conformarnos a la manera que el mundo tiene que pensar y decir, bueno, los tiempos están cambiando, por lo tanto mi pensamiento tiene que cambiar, ahora se tiene que modernizar.
No debemos ser retrógradas como muchos otros piensan. Ya estamos en el siglo XXI, como dicen algunos. Pero nosotros debemos entender algo. Que la palabra de Dios es, fue y será para siempre. No hay siglo ni época que la pueda condicionar. Constantemente debemos entender que la palabra de Dios es la que predomina ante cualquier época y cualquier corriente del mundo que pueda llevar. Nosotros debemos ajustarnos. Nuestro pensamiento se debe ajustar al pensamiento de Dios para no conformarnos con este siglo y para ser llamados amigos de Dios. Hay un pasaje muy bonito, no lo vamos a leer, pero acerca de Enoc, y que no habla mucha información de él, y dice que él era amigo de Dios, y Dios se lo llevó. Simplemente era amigo de Dios, y eso es lo más importante. Uno dice, oye, qué poca información. ¿Cómo que poca información? Creo que cuando alguien dice que es amigo de, creo que eso lo puede decir todo. Si nosotros somos llamados hijos de Dios, podemos saber todo de nuestra conducta. Cómo pensamos, qué hacemos cuando nos equivocamos, qué hacemos cuando somos corregidos, qué hacemos cuando vemos en la Escritura y nosotros tenemos una práctica o un pensamiento totalmente diferente. Vamos a entrar en total conflicto el pensamiento con la voluntad de Dios, o el querer ser amigo de Dios va a ceder todo eso. Muchas veces pelea la fidelidad de querer ser fiel a Dios, pero también estar en el mundo, el pensamiento del mundo, cómo opina el mundo, a quien alaba el mundo, a quien sigue el mundo, a quien crucifica el mundo. Quiere estar justamente alineado con eso. Cuando una persona está allá y está acá, la Escritura lo llama justamente en Santiago 4, o almas adúlteras. Cuando tú tienes un esposo, pero andas con otra persona, es una persona adúltera. Eso es adulterio. Es una persona que ha cambiado su decisión, su pacto matrimonial, para estar con otra persona. O almas adúlteras, es lo que nos dice el pasaje. Nosotros debemos cuidarnos, debemos pensar qué hay en nuestra mente, qué hay en nuestro corazón. ¿Es fiel a Dios? ¿O es un corazón o es una mente adúltera? Que constantemente está luchando y pensando que es mejor mantener y guardar y atesorar acerca de lo que el mundo y su vida le ha enseñado. Yo a través de las casas de fe he aprendido mucho a conocer muchas personas nuevas y personas de diferentes trasfondos. Y una de las cosas que más me llama la atención al momento de que las personas aprendan y se les enseñe a que tiene que haber un cambio, es que muchas veces hay una resistencia en cuanto a que las personas dicen, es que a mí me enseñaron de esta manera, es que mi papito me enseñó de esta manera, es que mi mamita me enseñó que esto era lo bueno y lo correcto. Y constantemente hay una lucha familiar, hay una lucha de contexto social, cultural, donde fuimos criados, donde nosotros vimos. Y justamente pensamos que eso es lo correcto, como nos enseñaron, lo que nosotros vivimos. Por lo tanto, la palabra de Dios se tiene que ajustar a esas cosas, más que nosotros ajustarnos a la palabra de Dios. Pero cuando tratamos de llevar esta doble manera de pensar, esta manera de actuar doble, de decir, sí, yo soy amigo de Dios, pero actúo de otra manera, la Escritura es clara. Por conocimiento de la palabra, dice, oh almas adúlteras. ¿Puede ser alguien adúltero llamado amigo de Dios? Es algo que a mí me cuesta un poco de hablar, porque veo muchas veces personas que en su mente están muy tranquilas, y hermanos que pueden estar muy tranquilos, pero aquí lo que manda no es algo
drástico, no es un pensamiento religioso, no es un pensamiento a lo mejor extremista, sino que tiene que ver con la voluntad del Señor. El Señor es claro, Él está comunicando su verdad. Cuando muchas veces nos topamos con el versículo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, vinimos, predicamos, fuimos para allá, estuvimos en tal actividad, hicimos todo esto bajo tu nombre, que el Señor nos diga que no nos conoce, la verdad es que es una realidad que sí va a suceder. Que sí va a suceder. No quiero, obviamente partiendo que a mí me suceda, pero tampoco me gustaría que a ninguno de ustedes le sucediera. Aunque sí, siempre va a haber posibilidades. Mi deber ahora es enseñar y decirles en el amor del Señor, cuiden su corazón, cuiden su pensamiento, cuiden su mente. No luchen con el pensamiento del mundo, sino que ocupen las herramientas que Dios le ha dado para salir vencedor. Con nuestro propio pensamiento y nuestra forma de hacer las cosas no vamos a poder vencer la corriente del mundo, porque muchas veces es atractiva. A través del pecado nos parece hasta incluso justa. Pero yo les digo, ocupen las herramientas que el Señor nos ha dejado. No nos conformemos a este siglo. No amemos las cosas del mundo. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a leer en el versículo 15 y 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 5 al 17. Y dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es algo, estamos hablando acerca de eternidad. Algo que muere, algo que perece, ¿acaso tiene importancia? Según la palabra de Dios no le vemos, si nos enfocamos siempre y le damos como primera prioridad a eso, la verdad es que no. Pero enfocarnos realmente en las cosas que son para siempre, que son su palabra, que vive para siempre, eso nos va a llevar a la eternidad. Eso nos va a llevar a ser amigos de Dios, a tener total certeza. Esto tiene que ver con todo lo que Santiago nos ha estado hablando acerca de cómo debemos actuar, cómo debemos llevar nuestra vida. Si hemos estado trabajando, si pedimos en Cristo Jesús a través de la oración y pedimos a Él que nos ayude a caminar en esta vida como Él quiere, podemos tener total seguridad de que somos llamados hijos de Dios y somos llamados amigos de Dios. Pero muchas veces ese título lo autoproclamamos para nosotros. Pero todo aquel que ame las cosas del mundo está en contra de Dios. Lamentablemente. Lamentablemente. El Señor nos puede dar incluso tiempo para generar recursos, para proveer a nuestra familia. Pero si en nuestro corazón nace la codicia y empezamos a trabajar con el fin de conseguir más recursos, el Señor no va a hacer algo que le agrade, por más que estemos pensando para nuestra familia. Pero debemos administrar las cosas. Hermanos, yo les digo, el Señor nos permite hacer muchas cosas en este mundo. Estar con nuestras familias, disfrutar de cosas buenas, de nuestros hogares, de nuestros negocios, disfrutar de emprendimiento, disfrutar de la comida, disfrutar de las amistades. Pero siempre tiene que ser bajo la palabra de Dios. Todo tiene que ser bajo la palabra de Dios, porque si no es así, lo que estamos declarando es que somos enemigos de Dios. El Señor nos dice que no nos unamos en yugo desigual.
Leamos en 2 de Corintios, vamos a ir en 2 de Corintios, capítulo 6, 2 de Corintios capítulo 6, versículos del 14 al 18. 2 de Corintios capítulo 6, versículos del 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con la Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando nosotros nos apartamos del pensamiento incrédulo acerca que tiene este mundo, el Señor nos recibe. Eso es lo que nos dice su palabra. No andar en yugo desigual. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién andas? ¿Y para quién? ¿Por qué andas con esas personas? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es la manera que tienes de pensar? El apóstol Pablo conocía a muchas personas incrédulas y él dice que se hacía como esas personas para llegar a esas personas, pero jamás tenía el comportamiento y el estilo de vida de ese tipo de personas, sino que él, a través de lo que ellos conocían, ellos manejaban, él ocupaba esas referencias para poder llegar con facilidad a ellos. Eso es lo que quiere decir. No es que él asumía el mismo comportamiento que otras personas, sino que él tomaba como referencia a las cosas que conocían. Así como nosotros a veces conversamos con un niño, podemos tomar ilustraciones quizás de los dibujos animados que a lo mejor ellos pueden ver para llegar a ellos y hacernos como ellos. Así como personas muchas veces juegan a un deporte, conocer de las reglas de ese deporte y poder anunciar el evangelio de eso, ser creativos con eso. Personas que juegan videojuegos, o personas que ven series, tratar de, desde ahí, desde ese conocimiento, ayudar a que esas personas puedan conocer del Señor y sean transformadas para ser amigos de Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo en todo momento nos dijo que no debíamos ser amigos del mundo. Muchas veces el mundo nos va a odiar, pero nos va a odiar por causa de Jesús. Nos va a repudiar por causa de Jesús, y no nos están repudiando a nosotros, sino que a Cristo Jesús. Cuando nosotros no estamos en Cristo Jesús, la gente no nos va a repudiar para nada, pero sí va a repudiar a Cristo Jesús. ¿En qué vereda va a estar usted? No quiere decir que toda la gente lo tiene que odiar a usted, pero quiere decir que muchas veces las personas lo van a repudiar solamente por ser hijos de Dios, por querer ser amigos de Dios. Cuando hablamos de amistades, también debemos saber que existe enemistad y son bandos contrarios. Bandos contrarios. Usted está en una vereda o está en otra. O es blanco o es negro. No hay matices. El Señor habla acerca en Apocalipsis, acerca de eso, de los tibios, de los que quieren ser grises. ¿De qué sirve un gris? ¿De qué sirve algo que no es caliente ni frío? No sirve de nada, no tiene utilidad. Nosotros debemos entender, hermanos, estos conflictos parten por nuestro corazón. Corazón engañoso, pasiones carnales, que tratan siempre de luchar con Dios. Pero cuando nosotros estamos en pie del Señor, a pesar de tener una inclinación pecaminosa, nuestro deseo de nuestra alma es cederle todo a nuestro Señor. El Señor nos dice en Santiago, volvamos a Santiago capítulo 4, versículo 6, nos dice:
Pero Él da mayor gracia por esto. Él dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Señor da gracia a los humildes. Tenemos a los soberbios que constantemente no reconocen su error. No quieren aceptar a Cristo Jesús como su Señor, porque quieren que sus pasiones carnales y su corazón pecaminoso sea el que guíe su forma de pensar, el mundo guíe su forma de pensar, pero que no sea Dios el que se encargue de eso. Pero Dios da gracia a los humildes. Tenemos que saber que Dios trata de una forma diferente a los humildes, porque los humildes son amigos de Dios. Los humildes son los que son amigos de Dios. Los humildes son los que dan gracias a Dios. Y nos damos cuenta constantemente de que el Señor tiene un plan, que es dar gracias, pero no a cualquiera. Somos humildes. A través de la Escritura podemos decir nosotros que somos humildes. Podemos decir nosotros, hermanos, que realmente estamos siendo hijos de Dios, estamos siendo amigos de Dios. ¿O cree usted que está siendo amigo del mundo? El Señor nos llama a purificar vuestras manos. Debemos caminar en la santificación del Señor. Debemos caminar en la santidad de Dios. Y eso no quiere decir que usted no va a pecar, hermanos, para nada. Sino que usted va a estar caminando constantemente al deseo de Cristo Jesús. Se va a topar con una resistencia del corazón que le va a indicar de que quiere hacer lo contrario. Pero su amor a Dios va a ser el que va a cambiar las cosas. Su amor por Dios va a ser el que le lleve a entregarle su corazón, a rendir su voluntad, a rendir lo que usted quiere, por lo que Él quiere. Justamente es eso lo que nosotros debemos entender, hermanos. Si no somos humildes de decir, ok, tú mandas, es tu creación, es tu universo, por lo tanto el que decide, juzga, y como decimos los chilenos, corta el queque, es Él. Él nos creó con una función de conocerle, de amarle, de saber lo bueno que es estar en Él y ser amigos de Él. Yo sé que muchos de aquí, muchos de las personas que nos están viendo pueden pensar que han estado llevando, a pesar de estar en una iglesia o vivir muchos años en el Evangelio, puedan haber estado llevando una vida como enemigos de Dios. Practicando, viviendo, declarando al Señor, pero totalmente teniendo un celo y una fidelidad con algo que no pueden abandonar. El Señor nos manda que el día de hoy podemos escoger. Podemos escoger ser amigos de Dios el día de hoy. El día de hoy podemos tomar la decisión de decir, no quiero ser amigo del mundo, no quiero declararme como enemigo de Dios, sino que quiero declararme como hijo de Dios. El día de hoy, si usted piensa o cree que ha estado actuando como un enemigo de Dios, el Señor trae esta palabra, no como condenación ni perdición eterna, sino para que cada uno de sus hijos el día de hoy podamos recibirlo, podamos decir, declarar, ayúdame porque quiero ser tu amigo. Quiero ser tu amigo, vivir contigo y estar contigo para siempre.